¿Qué, qué quilombo armó Guido ahí, Y por tú favor? con él. Así decía, ¿o no, Ruso? Mirá cómo se copó con el tema. Che, qué temón, loco. La No verdad te son mo- estos temas que no sabes por qué, porque no te gusta esa música, Sí. ¿Cómo no? pero lo Bueno, bailaste. Lo bailaste, lo meneaste. sí, Hiciste un escuchá. montón de Y cosas. bueno, Bueno, vamos a entonces te seguir con el gusta. programa. Entonces, espero que lo hayan bailado en sus casas, porque si no, ya dijimos que no ponemos más este tipo de temas. Vamos a ¿Sabés poner, no que sé, de eh, todo. estoy deseando ver algún videíto de Sí, algún de alguien oyente bailando. bailando, Eh, escuchando y ahí, tirando ahí, tiqui, 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 no, tiqui? no se nos A anima. ver, a ver si el llamadito, bueno, después veremos, che. Tenemos un Dale. circulito más. Ahí, ¿o no? Así Así es, es. tenemos a Fede Aprile. ¿Cómo andás, Fede? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo va? ¿Qué haces, ¿Todo bien? Fefo? Muy bien, ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? muy Muy bien. bien, muy bien. Hablando de cumpleaños, antes de empezar, Fede esta semana, como es historiador, cumple el mismo día que la muerte del general San Martín. El 17 de esta semana fue su cumpleaños, así que le mandamos un abrazo desde todo volando bajo. Qué grande, Fede. Feliz cumple. Feliz cumple, Fede, feliz cumple. Bueno, y hiciste alta fiesta igual, me imagino, ¿o no? Hubo una joda 50 bárbara. personas, ¿no? Sí. Chupi de todos lados, catering. Todos con barbijo. Catering, sí, La sí, cagada sí. que con el barbijo después te que limpiar el piso, porque están todos así, cae todo al piso, todo al piso. Una joda bárbara, la verdad. A ver, Fede, contanos un poco entonces. ¿Qué nos arrancamos traes? A ver. la columna. Bueno, hoy les traigo los 7 mitos de la conquista de América. Son anterior a la media, pero lo que me olvidé de hacer o no hice en la primera columna fue clarificar un poco también, hablar de qué es la historia. Entonces, antes de empezar con eso, me gustaría hacer una introducción sobre qué es la historia. Muy bien. Y un poquito de contexto de Europa también en el momento de la conquista de América, y después nos lanzamos con los 7 mitos. Dale. Perfecto. Me gusta. Bueno, lo primero es ¿qué es la historia? ¿Qué es para ustedes la historia? ¿Una materia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Es lo de Instagram, ¿no? A ver. Que dura un día. Y 15 segundos. Nah, yo sobre la historia no soy como vos sabés, Fede, siempre nos sentamos y hablamos y me encanta saber más por vos y que lo explicás con mucha pasión. No sé mucho de historia, la verdad, que no sé mucho, vamos a decir en fechas, y la verdad soy bastante desastre con todo eso, pero sí tengo claro que sirve para ver el presente y el futuro, ¿no? Es algo que tenemos que saber. No sé, eso es mi pensamiento sobre la historia en general. Sí, yo, Bueno, a ver, es una ciencia social, la historia. Que nada, para mí, bueno, estudia justamente sucesos, acontecimientos, hechos. También para entender quizás un poquito vamos a decir, el desarrollo de la humanidad, de las cosas, y explicar quizás un poquito de cómo hoy por hoy lo que tenemos ha llegado, ¿no? De dónde viene, vamos a decirlo así muy burdamente. Me sumo a lo que dijo Fede. Sí, para mí también es como una narración de todo lo que sucedió, ¿no? Que no quiere decir que esté bien narrada, ¿no? Porque ¿quién la cuenta? Las No. personas y me imagino Creo que ese es el mayor problema que tiene la historia, justamente. Hay ahí uno nos o vamos a un meter un grupo que lo poco cuenta. con eso. La Y el- cuentan los que ganan, siempre dicen. Y sí, con un Eh. teléfono de compuesto brutal aparte. Sí. Bueno, en primer lugar, hay un concepto técnico que acuñó un historiador que se llama Cartot francés, que habla del régimen de historicidad. ¿Qué es el régimen de historicidad? Es dónde está puesto el énfasis al momento en el que se estudia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la antigüedad, hablamos de los griegos, hablamos de los romanos, el énfasis que hacían los romanos en la actividad de historia estaba puesto en el pasado. Es decir, que se estudiaba historia
para comprender mejor los problemas que tenían en el presente. Entonces ellos veían, estudiaban y buscaban explicar cosas que sucedían en su presente. Por concepción del tiempo era cíclica. ¿Sí? La concepción, perdón, se cortó un microsegundo. La concepción dijiste, ¿no? Claro, la concepción del tiempo era cíclica. Entonces, vos estudiando el pasado podías decir, bueno, esto ya pasó, lo resolvemos de la misma forma, tenemos el mismo resultado. Esta era una concepción muy ligada a la naturaleza, a los ciclos de las cosechas, al día y a la noche. Perdón, Fede, el famoso registro, ¿no? De las cosas, y en base a eso, bueno. Claro, cómo Lo que hay obramos. es la estadística, vamos a decirlo de alguna manera. Claro, cómo solucionar un problema que ya supuestamente había ocurrido antes, Claro, más que estadística. ¿Sí? Ahora que esta concepción, este régimen de historicidad se mantuvo hasta la Revolución Francesa. Entonces ahora cuando nosotros hablemos de la conquista de América tenemos que tener en cuenta que los tipos pensaban todavía de manera cíclica. Es más que estamos hablando de que está cerca del Renacimiento. bien. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con la Revolución Francesa pasó algo que nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. Tenemos a un rey. No hay registros en el pasado de que esto se ocurrió. Entonces, el énfasis que estaba puesto en el pasado, de alguna manera pasa, ese régimen de historicidad se convierte y se pone énfasis en el futuro. Bueno, acerté bastante. Claro, ahora que volteamos al rey, nada nos detiene y vamos a entrar en una lógica de progreso indefinido, que es la famosa orden y progreso. La humanidad va a seguir progresando indefinidamente hacia la concreción de todos sus ideales. Bueno, desde 1789 esta lógica se corta a principios del siglo XX. Para algunos, con la Primera Guerra Mundial, decir que la humanidad no se estaba dirigiendo a un proceso de crecimiento indefinido, porque una guerra como la que fue nos muestra lo contrario. Para otros, en la Segunda Guerra Mundial, para otros las dos guerras fueron en realidad una sola, como para Hoffman. Sí. Para otros, con la caída del muro de Berlín, porque ven la revolución socialista como una continuación de la revolución. Entonces, en 1989, para Hartog, como se pierde la posibilidad de elegir, cambia el régimen de historicidad recién en 1989, depende del historiador. Pero el consenso es que volvió a cambiar, ¿sí? Y el énfasis ahora está puesto en el presente, no en el pasado. En este presente en el cual un historiador, sin caer en lo que es el anacronismo, tiene que explicar de manera rápida problemas que suscitan a la humanidad. Entonces ahora un historiador puede ser llamado en un juicio de gran importancia, ¿sí? Esto en los juicios de Nuremberg pasó la primera vez, y puede dar testimonio, o sea que puede ser un perito, de manera que está más inmiscuido en el presente. Entonces, nada, una de las tareas es tratar de brindar respuestas de algo que hace unos años atrás te hubieran tirado con un zapato, es decir, ¿cómo hubiera pensado San Martín no sé, con la crisis del 2001? Y nada, San Martín no hubiera pensado nada porque San Martín vivía en otra época. Total. Que sigue siendo cierto. Sí. Pero a la vez, con este cambio de régimen de historicidad, uno tiene que intentar, sin caer en lo burdo, de dar alguna respuesta a estas inquietudes que hay en el presente. Lo cual es muy difícil. Sí, la verdad. Pero bueno. Bastante complicado el cambio, de régimen de historia, ¿o no? Y la verdad que sí. Es este presente inmediato, ¿viste? En el cual las cosas necesitan respuesta rápida y bueno, uno tiene que ajustarse al cambio de régimen de historicidad.
ya no nos dirigimos a un progreso indefinido, ya no la estudiamos como un pasado para comprender el presente, sino que estamos viviendo en el presente, que es lo único que hay. Es lo único que encontrarle la vuelta. Muy filosófico también un poco, ¿no? Esa parte. Sí, seguramente, sí. Entonces, bueno, vos tenés que tener herramientas para afrontar a estos nuevos desafíos, ¿no? Ajá. Entonces, a principios del siglo XX hubo una escuela que se llamó la Escuela de los Anales, una escuela muy importante, que te explicaba. La Escuela de los... A partir del presente... cuando... y no, para porque se te está trabando un toquecín. A ver si ahora se escucha bien. Es la Escuela de los Anales. Perfecto, bueno. ¿Le querías hacer un chiste? O... No querías... Okay. Digo, tanto suspenso de la escuela de... Se lo preguntaste como 3 veces. Pensé que era un chiste. Se cortó. El chiste lo pienso. Entonces vos, mediante el presente, ¿sí? Haces una pregunta en ese tiempo al pasado. Pero vos tenés que tener cuidado como le preguntas al pasado, porque las palabras, los conceptos que usaban en el pasado no son los que se usan hoy en día. Por ejemplo, cortito, la palabra democracia no significaba lo mismo para un griego que para una persona que en el siglo XXI. La palabra Estado no significaba lo mismo para un tipo que vivía en la Edad Media que para un tipo que vive en el siglo XXI. Entonces hay que tener mucho cuidado y no caer en estos anacronismos, ¿sí? Esa es la base de la historia conceptual, digamos, muy a grosso modo. Sí, me hace pensar, perdón Fede, me hace pensar un poquito en esto de qué es hoy en día lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto también, ¿no? Como que eso también fue variando mucho. Claro, lo que se rescata, como decía yo, a partir de los juicios de Nuremberg, que antes quedaba olvidado para la historia, es la memoria, ¿sí? La memoria, como dice Guido, la historia lo escriben las que ganan, pero la memoria la tienen los vencidos. Entonces, la memoria es a donde uno tiene que aprender a jugar esta doble dialéctica entre la memoria y la historia para encontrar las respuestas. Y la memoria es algo que está vivo, no es algo en lo que se puede hacer historia. Tenés que esperar a que se muera el último, ¿sí? El último, no sé, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, para que la memoria muera. Y ahí es donde está lo rico del presente. Memoria es muy complicado. Y además el presente ha tenido ideología que es muy interesante para pensar. Se acuñó con Napoleón, pero bueno, eso ya es para otro programa. Pero bueno, a lo que voy es esto. Ahora tenemos la memoria, ¿sí? Ahora tenemos que recuperar los testimonios y de alguna manera usarlos para dar respuestas a este presente inmediato en el que vivimos. Igual, Fede, perdón, en algunos momentos falla, ¿no? El tema de la memoria y de la historia por cómo se cuenta, porque bueno, vos ahora nos vas a hablar de mitos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, historias que tal vez nos contaron o nos llegaron, pero que no están, que no son así. O que no son 100% ciertas, o que tienen diferencia con la realidad. Claro, bueno, lo que pasa es que hay otras categorías en las cuales todavía la política juega un papel importante. O sea, estamos discutiendo la conquista de América, todavía tiene relevancia política para muchos sectores de la sociedad. En cambio, si hablamos de lo que pasó con los griegos hace 5.000 años, esa relevancia política se perdió, quedó solamente en el plano de la historia, pero todavía estamos discutiendo conceptos que están en puja, conceptos que tienen un peso político. La conquista de América todavía tiene un peso político muy importante. La derecha, de otra forma, la izquierda, de otra forma. Por ejemplo, en la modernidad era importante, se pensaba que los descendientes de los romanos, o sea, los francos,
eran la casta gobernante que gobernaban sobre los galos. En esa época ese debate, por eso en esa época tenés que meterte en los debates políticos que estaban calientes en esa época. Entonces decían, bueno, los francos son los que ahora nos están gobernando, son los descendientes de los romanos, y la raza gobernada son los galos. Y tampoco es así, son distinciones políticas. Hoy esa discusión perdió todo contenido político y se puede hacer historia de otra forma. En 1000 años, esto ya pierda su contenido político, va a ser otra la forma de encarar este tema. Claro, ahí la política influye de cómo lo ve y qué le conviene contar también, ¿no? Claro. Para construir esto que decimos, el presente y el futuro. Claro, y construir el presente siempre vas a tener conceptos que en realidad no tienen un significado, sino que el significado está en lucha, en puja. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el Estado? Es un concepto que se pelea por llenar el significado, que por sí mismo no tienen ningún significado, pero está, digamos, que la lucha exige que uno u otro bando lo llene de significado. Por eso para alguien la libertad puede significar una cosa y para alguien puede significar otra completamente distinta. Tal cual. Y esto cómo se relaciona ahora con el tema de la conquista de América, digamos, como hoy en día desmitificamos algunas cosas que seguramente nos vas a decir cosas que aprendimos en la primaria, retrógradas o que se enseñaban en otros tiempos por este cambio que vos decís político. Claro. Yo ya quiero escuchar los mitos, no sé ustedes. ¿Querés la polémica? Sí, totalmente. Sí. Bueno, por ejemplo, cuando empezamos en España, en la conquista de América, tenemos que tener presentes que estamos hablando del imperio a vencer, el imperio más poderoso que existía en esa época, ¿sí? Y hay un concepto que se acuñó que se llama la leyenda negra. Es un concepto del siglo XIX o del siglo XX, que quiere decir que los imperios rivales que estaban en inferioridad con respecto a España crearon una serie de mitos para desprestigiar al poder, digamos, hegemónico que en ese momento lo ejercía España, ¿sí? Y algunos de estos mitos sobreviven hoy en día. Por ejemplo, el buen salvaje de Rousseau, del siglo XVI, es en el cual el salvaje es alguien bueno, es alguien bueno por naturaleza, se está refiriendo a los aborígenes, a los indios que los españoles malos asesinaban. ¿Por qué? Porque los franceses tenían su interés en América, ¿no es cierto? Después que hayan sido malos, buenos, eso es otra cosa, ¿sí? Pero uno tiene que poner en relevancia ese interés. Entonces estamos hablando de una España fuerte que encaraba con una modernización, entre comillas, a nivel estatal, porque es un estado de consejos, ¿sí? Como el Consejo de la Inquisición, el Consejo de las Indias, que era algo muy moderno para esa época y que la ponía en una situación de poder y podía juntar mejores recursos que sus contrapartes europeos, ¿no? Dentro de este ámbito de superioridad española se creó un nuevo concepto, ¿sí? El salvaje, porque es un concepto político también. Hasta ese momento existía el hombre civilizado y el bárbaro. El bárbaro es el que es diferente a vos, es decir, los moros, los judíos, todo lo que no es un europeo cristiano es un bárbaro y es un hereje, porque conoce la palabra de Dios y la rechaza, ¿sí? La Inquisición estaba, digamos, de alguna manera estaba enfocada en el hereje. Pero el americano no era hereje, porque no conocía la palabra de Dios. Entonces no la rechazó nunca. Entonces de esta manera tampoco le hicieron ningún daño a los españoles. Entonces tenían que crear una nueva categoría política para referirse al indio.
con un sustento ideológico necesario para emprender lo que se emprendió después. Entonces se crea esta categoría de salvaje. El salvaje. Que es después lo que, claro, es después lo que Rousseau va a sacar el buen salvaje, como una forma de menoscabar el poderío imperial español. ¿Sí? Claro. Entonces yo lo que les voy a mostrar son 7 mitos de la conquista de América, que no los hice yo, no los recopilé yo, sino que es un libro de Matthew Restal, que se editó en el 2004, ¿sí? Muy interesante decir de dónde se sacan las cosas, no como hacen muchos historiadores que se apropian del contenido de los demás. Aparte hay que ser colaborativo. Sabes a quién putear, aparte. Claro. Entonces, bueno, estos 7 mitos los recopiló él. Hay otros, hay más, son diferentes, ¿sí? Y eligió el número 7 y no fue algo azaroso, sino que el 7 es un número muy importante en la cultura occidental. ¿Sí? Tenemos las 7 notas musicales, en Asia son otro tipo de escala. Tenemos 7 días de la semana, las 7 señales, las 7 iglesias del Apocalipsis. Es un número. Los 7 pecados capitales. El pecado capital es un número con un peso y una importancia. Los 7 goles que se comió Brasil en el 2014. También. Son de ahora, eso, claro. Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar de los 7 mitos. Así como una breve reseña que después, si a alguno le interesa profundizar, tiene el libro, que son 7 capítulos en realidad. ¿Sí? Los míos son comentarios muy breves. El primero se llama Un puñado de aventureros. El mito de los hombres excepcionales. Está instalado en la sociedad en que gente como Cortés, Pizarro, eran conquistadores, gente estratega, militarmente hablando, gente fuera de lo común. Y en realidad lo que hicieron ellos fue seguir un procedimiento que ya se había diseñado por lo menos 100 años atrás, ¿sí? Ellos siguieron un procedimiento estándar, técnicas desarrolladas por España y por Portugal para proceder a la conquista, ¿sí? Este mito va de la mano del romanticismo. Vos no hacés historia de la gente común, hacés historia de personajes sobresalientes a los cuales les agregás cualidades que no tienen. Esto se hacía hasta el siglo XX, que se empezó a hacer la historia de los obreros, mucho más adelante, ¿sí? La historia romántica va de la mano con estos personajes fuera de lo común, que hasta ese momento era lo normal. Los héroes. Claro. Y acá se relaciona también un poco con la belleza que impone el arte en esa época, ¿no? Digamos, a veces eran fortachones, a veces eran, no sé cómo decirlo, pero creo que se entiende lo que digo. ¿Me entendiste? No. Vos decís tipo idealizado, como muy hegemónico. Claro, idealizado a una forma de claro, lo que era su ideal de persona en esa época. Entiendo. El David se me viene a la cabeza. Claro, por instantáneamente. Bueno, el segundo mito es el mito del ejército del rey. ¿Sí? Se cree que la conquista fue ordenada por el rey de España y que los conquistadores fueron los españoles, pero en realidad que no existía la nación española, ¿sí? Estamos hablando de 3 reinos, Castilla, Navarra y Aragón, que eran parte del Imperio de los Habsburgo. Entonces no existía todavía el reino unificado como conocemos hoy de España. Recién habían echado a los moros de Granada, que fue su último bastión, y tampoco eran soldados. Eran más bien señores feudales que tenían a sus sirvientes y que buscaban riquezas, ¿sí? Entonces había que convencer a la corona de mandar una expedición. ¿Cómo la convencías? Y bueno, si vos te fijas, lo que hicieron los españoles en América fue llevarse las riquezas. Entonces, para financiar una expedición, vos tenías que convencer al rey de que iba a haber ganancias. Claro. Si no, había. Vos ves cómo se fundan las ciudades, están todas fundadas o bien alrededor de una mina
o como centro para que los aborígenes, los indígenas, esa es otra categoría política, puedes decirlo, algunos pueblos originarios, lo que vos quieras, ataquen esas ciudades y liberen presión sobre las minas. Por ejemplo, Mendoza, San Juan, están fundadas con muy pocas personas para que las minas de Potosí funcionen tranquilas, ¿sí? Para que mira, no sabía. Bueno, esto es muy parecido a lo que pasa ahora. Para conseguir algo tenés que pasar unos bolsones por arriba, guardados en un convento. Más o menos es así, ¿no? El arreglo. El mito del ganancias, conquistador blanco. Las ganancias. Tercer mito, el mito del conquistador blanco. Se Bien. cree que entonces estos españoles llegaron y doblegaron a un imperio azteca y que eran muy poquitos y que tenían unas... Bueno, en realidad gran parte de las batallas y las operaciones militares no fueron llevadas a cabo por españoles, o al menos solamente por españoles, porque eran realmente pocos, ¿sí? Los aztecas estaban en una guerra civil con las tribus que habían conquistado. ¿Por qué? Porque los aztecas cuando te conquistaban no te daban nada a cambio, te sacaban tributo, te obligaban a participar de lo que te esclavizaban, era un imperio guerrero y jodido, entonces las demás tribus no los querían, tal vez como los incas, que eran otra onda, eran más tranquilos, compartían todo, había sí una autoridad, pero en este caso, hablando de los aztecas, estamos hablando de una tribu guerrera muy poderosa que sometía a capa y espada y que a capa y espada murió, porque cuando llegaron los españoles lo que hicieron fue aliarse con las tribus que estaban en guerra con ellos, era una guerra civil lo que había en América, ¿sí? Claro. Okay. Claro, no era una guerra entre dos fuerzas, vamos a llamarlo de alguna manera, o entre dos grupos de soldados, sino que era algo plenamente civil. Es decir, sí era entre distintas tribus, pero ya existía un conflicto antes de que lleguen los españoles muy grande, en el cual todas las tribus sometidas bajo el control azteca se querían rebelar y los españoles le vinieron de maravilla. Claro, le dieron la excusa. La excusa perfecta. Claro, ellos supieron leer la situación, los españoles fueron rápidos para ello. Claro. Bueno, lo que es el mito de la consumación, se cree que toda América quedó bajo dominio español en muy poco tiempo, en pocos años. Y la verdad es que muchos territorios y muchas tribus jamás conquistadas y sobreviven hasta nuestros días y periodos de conquista. El rey apenas podía ejercer soberanía sobre sus territorios, muchísimo menos podía exigir soberanía en un continente tan amplio, en un territorio tan... Claro, no había comunicación, digamos. Eso nos va a llevar al quinto mito. Se mandaban WhatsApp. Ni se enteraban, claro. O sea, había ciertas zonas que... Cuando se instituye el Tribunal de la Inquisición en América, que se instituyen 3, no me acuerdo exactamente, pero creo que alrededor del año 1600, decían como que no tenían mucho poder sobre la gente porque eran territorios muy amplios e inclusive tenían la jurisdicción de Filipinas, estando en América, o sea que solamente el 20% o el 30% de los habitantes se sometía al consejo de la Inquisición. Claro. Que en realidad buscaba herejes, que podían ser judíos conversos, a los cuales se les echaba la culpa de las pestes. Ese es otro tema muy interesante que podemos hablar más adelante. El mito de la incomunicación, ¿sí? Al principio la comunicación fue difícil. Se entendía muy poco los españoles con los aborígenes y muchas de las cosas que pasaron en la conquista claves fueron dadas a ese choque de culturas y a esa incomunicación que existía entre ellos, ¿sí? Hasta que los primeros traductores empezaron a entenderse. Una de ellos fue la hija de uno de los conquistadores, ¿sí?
Malinche, era muy difícil la comunicación al principio, era muy difícil establecer pautas, normas. ¿Sí? Ese es el quinto mito. Muy bien. Sí, la verdad que las distancias... hay que ver, claro, las distancias, el dialecto, un montón de cosas. Gente que no sabía, no hablaba con nadie, o sea, estaba en el medio de nada y te llegaba un... Este es un mito muy importante, el sexto, el mito de la desolación nativa. O sea, se cree que los nativos se resignaron a su destino, que dejaron de existir como grupos étnicos, ¿no? Y en realidad lo que dice el autor Restal es que muchos nunca se sintieron conquistados, sino que formaron esta alianza de la que hablamos antes con los españoles para derrotar a los aztecas. Y además, los que sí fueron conquistados, que eran aztecas o estuvieron del lado azteca, tuvieron movimientos de resistencia muy fuertes. No es que llegaron los españoles, conquistaron todo el continente y se acabó. Para nada. ¿Sí? Entonces se le sumó mucha más gente de las que ya venían, digamos. Es que de otra manera hubiera sido imposible que los viajar, españoles ganaran, claro. Sino sin aliados. ¿Sí? Claro. Ellos fueron violas al ver la situación y a juntar a los enemigos de los aztecas. Y la séptima y último mito es el mito de la superioridad. Se cree que los españoles tenían una ventaja tecnológica muy grande o una superioridad cultural. La verdad es que apenas tenían armas de fuego, apenas tenían cañones, apenas tenían arcabuces y armaduras. Y los indios tampoco eran cobardes o ingenuos. Los indios sabían a qué venían los españoles. No es que son los dioses, como se dice siempre, sabían que venían a conquistar. Claro, ya sabían lo que se les esperaba. Lo que los llevó a la victoria a los españoles fueron dos cosas. Lo único que tenían en ventaja sí eran la espada, que era de acero, el acero, ¿sí? Que los americanos no teníamos, y las enfermedades que traían consigo. No tenía la mayoría, el 90% de los nativos que murieron a causa de enfermedades porque el cuerpo americano no estaba preparado para las enfermedades que tenían de uno. Para el coronavirus, escuchamos. Claro, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, porque primero empezó por el norte y bueno. Pero bueno, mirá, lo de las enfermedades me llamó mucho la atención, pero claro, es totalmente entendible. O sea, pero es otro entorno, otros cuerpos, porque ellos comen otras cosas, se protegen de otra forma. Creo que si todos los que vivían acá en América hubiesen intentado conquistar Europa, seguramente pasaba algo parecido. Enfermedades de ellos seguramente se las pasaban. Seguro. Sí, totalmente. Seguro. Mirá vos, ahora me quedé pensando y no sé si voy a poder dormir esta noche, pero qué loco esto, y qué loco esto, tampoco había leído nunca ni escuchado nunca que llegaron acá y esa lectura que hicieron de ese enfrentamiento que ya existía acá y absorbieron parte de ese... Igual, Fede, todo esto que estás contando está como centrado, valga la redundancia, en Centroamérica, ¿no? Toda esa zona. La mayoría de los mitos, sí, hay algunos mitos, como habla el mito de completitud, que habla de todo el continente, o lo que es el mito de la desolación nativa, que se aplica a todo el continente. Algunos son específicos del momento de conquista y algunos son específicos de lo que vino después. Las rebeliones y eso no son casos aislados igual a lo que iba es como los españoles, entre comillas, conquistaron toda América, que eso de por sí es imposible por la extensión, ¿no?, del continente. Digo, llegaron a una zona determinada, conquistaron esa zona, pero tiempo después empezaron a llegar a otros países, no sé, Portugal, más en la zona de Brasil y demás. O sea, se terminaron repartiendo más arriba, los holandeses. Sí. Claro, sí, los franceses también, los ingleses, sí, totalmente. Esto está puesto desde el punto de vista de la conquista española, ¿no? Claro. Pero sí.
Por eso hay más mitos, hay más para hablar, pero en este caso lo que yo hice fue recopilar la fuente del autor, que se trata específicamente de España, que en ese momento era la potencia a vencer. Claro. Bien. Clarísimo, Fede. ¿Te queda algo más ahí dando vueltas o estás? Yo, la verdad, estoy bastante satisfecho con la exposición. Vamos. Bueno, después te vamos a decir la nota, en tribunal va a ponerte una nota. Claro. No, muy bien, muy claro y bueno, nos deja pensando un par de cosas que pensamos que eran distintas, ¿no? Y es que sí, totalmente. Está bueno también esta cuestión de desmitificar un poco lo que siempre nos dijeron desde muy chicos a nosotros, a las generaciones más grandes inclusive también, que seguro están más arraigados a ese tipo de historias. Y bueno, nada, me gustó mucho lo que planteaste al principio de plantear la historia desde el presente, ¿no? Que bueno, me parece un cambio, claro, un cambio de paradigma bastante grosso, te diría, ¿o no? Claro. Así que bueno, entusiasmados por más columnas con Fefo April, entonces te agradecemos un montón, Fefo. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima, No, por favor. Gracias, Fede. Un abrazo enorme. Chao, chao. Adiós. Tremendo. Deja pensando un montón de cosas, sí. La cantidad de libros de historia que van a tener que reimprimir, ¿eh? Nada, Sí. que las prendan y que prendan fuego otros. Bueno, vamos a escuchar el espacio musical del día de la fecha. Es la banda Desorbitados, es un power trio que la rompe de Hurlingham. Es su primer single, no, mentira, es su primer tema subido a YouTube y grabado en estudio, a Spotify. Se llama La Banda Desorbitados y el tema se llama Él va a levantarse. Así que escuchen el tema, ya llega Male en vivo con nosotros y ya llegó el premio del ganador. Así que después, más tarde, lo vamos a mostrar la imagen. Dale. Ya está subida en Instagram, el que quiera chequear. Llegaron los bombones y el barrijo. Bueno, Llegaron los bombones. Vamos con Desorbitados, Él va a levantarse.